Les comentaba entonces que estamos trabajando. No tenía prendido el micrófono. Les comentaba entonces que estamos trabajando con esfuerzos de aplastamiento, o esfuerzos de soporte o esfuerzos de apoyo, como se le puede llamar comúnmente. Y vamos a realizar el primer problema. Si no estoy mal, vi un poquito de la grabación anterior, entonces ustedes ya copiaron el problema y vamos a comenzar a resolverlo, que sería el problema más sencillo de aplastamiento. Entonces nos dice que se tiene una carga axial de 40 kilonewtons. Una carga axial de 40 kilonewtons, la cual se aplica sobre un poste corto de madera, el cual está sostenido por un basamento de concreto que descansa sobre el suelo regular. Nos permiten determinar el esfuerzo de apoyo máximo sobre la base de concreto y en otro inciso nos piden determinar el tamaño de la base para la cual el esfuerzo de apoyo promedio en el suelo es de 145 kilopascales. Entonces aquí lo primero que tenemos que hacer es revisamos el diagrama y vemos cuáles serían los datos del problema, qué ecuación podemos utilizar. Nos están pidiendo en el inciso A determinar el esfuerzo de apoyo máximo o esfuerzo de aplastamiento. Entonces recordemos la ecuación que tenemos para calcular este esfuerzo. Tenemos que el esfuerzo de aplastamiento va a ser igual a la carga aplicada sobre el área de contacto en este caso, en este tipo de problemas cuando tenemos un elemento sobre otro. Entonces, analizamos los datos, tenemos la carga que se está aplicando sobre el poste de madera, que es de 40 kilonewtons, y el área de contacto entre el poste de madera y el basamento de concreto sería el área de la sección transversal del poste de madera. Entonces, aquí yo voy a poder determinar este esfuerzo de apoyo sobre la base de concreto. Identificando los datos entonces, tenemos que la carga de aplastamiento va a ser igual a 40 kilonewtons, lo que es igual a 40.000 newtons. Y el área de contacto entre el poste de madera y el poste de concreto, pues es un área rectangular, la cual tiene dimensiones de 120 milímetros por 100 milímetros. Convirtiéndolo a metros, tenemos 0.12 metros por 0.10 metros. Nuevamente, puedes calcularlo aquí o utilizar la ecuación directamente para determinar el esfuerzo. Entonces, aquí ustedes podrán tener un valor o metemos estos dos datos en el cálculo del esfuerzo esfuerzo de aplastamiento. Entonces, sustituyendo valores, dime Luis Gustavo. No, nada, maestra. Ok. El esfuerzo de aplastamiento va a ser igual a la carga, que es de 40.000 newtons, entre el área de contacto, 0.12 metros por 0.10 metros. Y me dicen, por favor, ¿cuánto les da? A mí me dio 3.333.033. Héctor Mercado, ahorita que termine el problema me recuerdas para apuntarte, para no irlos apuntando de uno en uno y no ir perdiendo tanto tiempo ahí. Entonces, así lo voy a hacer ya en todo, terminando cada ejemplo, les pregunto por favor quién me dieron resultados y ya los apunto en mi libreta. Entonces, como dice su compañero, el esfuerzo quedó de 3.333.333.33. Recordemos que esto estaría en newton sobre metro cuadrado, es decir, pascales, y para poder apreciar mejores resultados podemos expresarlo en los múltiplos. Si recorremos el punto decimal 3 valores, nos daría kilopascales y otros 3 nos daría megapascales. Por lo tanto, tenemos que el esfuerzo es de 3.33 megapascales. Entonces, este es el esfuerzo de aplastamiento sobre la base de concreto. Tenemos la carga, se la transmite al poste de madera y a su vez en esta área de contacto se desarrollan estos esfuerzos. Esta es solución del inciso A. Para el inciso B nos piden el tamaño de la base para la cual el esfuerzo de apoyo promedio en el suelo va a ser de 145 megapascales. Entonces,
En ese caso tenemos la misma carga. Recordemos que la carga se transmite si nosotros ignoramos o despreciamos el peso propio de los elementos, pues esta carga de 40 se va a transmitir a su vez al basamento y a su vez al terreno. Entonces el área de contacto entre el basamento y el terreno es un área cuadrada de medidas B por B y nos están dando cuál es el límite o cuál es el esfuerzo que se quiere alcanzar en esa área de contacto. Entonces, vamos a ver cómo podemos resolver este inciso. Tenemos la misma ecuación. El esfuerzo de aplastamiento va a ser igual a la carga aplicada entre el área de contacto. En este caso, yo conozco el esfuerzo de aplastamiento que nos están diciendo que debe de ser de 145 kilopascales o lo que es lo mismo, 145,000 pascales. Por otro lado, también conozco la carga que está aplicada, que es de 40,000 newtons. Y en este caso, mi área es desconocida, pero dentro del área está el dato que yo quiero determinar, que serían las dimensiones del basamento, que sería determinar cuánto mide por lado. Entonces, esa área lo voy a calcular como B por B o B al cuadrado. Teniendo esto, entonces, si yo sustituyo esta expresión del área en la expresión del esfuerzo de aplastamiento y luego despejo B, pues puedo determinar entonces la solución de este inciso. Vamos a hacerlo entonces. Antes de sustituir valores, tenemos que el esfuerzo de aplastamiento es igual a la carga aplicada entre el área B, despejando el área B va a ser igual a la carga aplicada entre el esfuerzo de aplastamiento, sustituyendo el cálculo del área. Tenemos que la base al cuadrado va a ser igual a la carga entre el esfuerzo de aplastamiento. Finalmente, entonces, llegamos a la ecuación de que las dimensiones o la base, en este caso, necesarias para tener ese esfuerzo de aplastamiento es igual a la raíz cuadrada de la carga entre el esfuerzo de aplastamiento que nos están indicando. Sustituyendo valores en esa ecuación, entonces tenemos la raíz de la carga de 4,000 newtons entre el esfuerzo de aplastamiento de 145,000 pascales. Y me dan el resultado, por favor. A mí me dio de 0.5252. Exacto, 0.5252. Esto estaría dado en metros, ya que tenemos pascales y newtons, pascales newtons sobre metro al cuadrado, por lo tanto dentro de la raíz nos quedan metros al cuadrado, sacándole la raíz nos daría metros, y expresándolo en milímetros, recorremos al punto decimal 3 lugares y tenemos que el basamento de concreto tiene que medir 525.2 milímetros para poder tener ese esfuerzo de aplastamiento que nos están indicando. ¿Alguna duda? Les digo que esta es la parte más fácil del esfuerzo de aplastamiento. Cuando tienes un elemento sobre otro, ya sería cuestión de ver si nos están pidiendo el esfuerzo de aplastamiento como tal, pues utilizamos la ecuación directa. Si es un problema tipo de diseño, como este en el cual nos piden las dimensiones, pues hacer los despejes necesarios. Déjenme, les pongo en pantalla el siguiente ejemplo y en cuanto lo copian, déjenme y apunto a los que me dieron resultados. Fue Brian Alexis ahorita. Y si no estoy mal, ¿Me Héctor. puede regresar para terminar de copiar, maestro? Sí, claro. Por favor, gracias. Héctor Mercado fue. Sí, correcto, Sí, profe. gracias. Héctor.
Listo, maestra, gracias. De nada, Luis Gustavo. Ok. El siguiente problema es esto, y si ustedes recuerdan, este problema, obviamente no con esta incógnita o esta cosa que nos están pidiendo en este problema, pero ya trabajamos con este problema, con los mismos datos. Les había dicho que no se asustaran si había datos de más, en ocasiones pues así es. Ese problema tenía un inciso más y el inciso pues ya se los puse en pantalla. Ahora nos están pidiendo habíamos trabajado con este problema cuando calculamos los esfuerzos cortantes, pero ahorita nos están pidiendo esfuerzos de aplastamiento o esfuerzos de soporte. Entonces, cuando estén listos me dicen, por favor. Y al igual que su compañero Luis Gustavo, yo sé que todos no trabajan en clase, no sé si en algún momento se dé que ninguno está trabajando en clase, entonces, pues por eso, para no ir perdiendo tiempo, pues le cambio de hoja, pero si necesitan que me regrese o los espere, ya saben que nada más me dicen y no hay ningún problema. Maestra, Dime. yo me quedé con la duda, se me fue poquito el internet. Yo le había dado un resultado, no sé si me puso participación o no. No alcancé a Sí, escuchar. sí, Brian Alexis y Héctor Mercado. Gracias, profe. De nada. Y aprovechando lo que copian, ya les subí todas las presentaciones de PowerPoint a Google Classroom, entonces ya pueden ir estudiando porque ya casi van a tener examen. Les decía que el examen, al finalizar la clase, les voy a comentar sobre eso. Entonces ya tienen las diapositivas ahí y yo espero, ya no les voy a prometer nada porque siempre les quedo mal al decir que yo no tengo palabra. Palabra tengo, tiempo es lo que no me da. Pero ya les voy a poner por ahí la tarea. Ya saben que las tareas son el 20% de la calificación final y pues también les sirven de guía de estudio. Entonces, déjenme ver si, les digo, no les prometo, pero bueno, lo del examen sí, ya vamos a quedar en una fecha el día de hoy. ¿Y qué más les iba a comentar? Es esta semana que se fueron al anexo con sus compañeros, ¿verdad? Y regresan el domingo. Profe, así nos vamos a ir hoy en la noche. Ah, Le es queremos hoy. comentar pues eso también. ¿Qué me quieren comentar? Bueno, es que creo que de aquí somos como 10 compañeros. ¿Y se van a retirar? Bueno, pues yo trataré de asistir a las clases. Ah, ok. Pues una disculpa, no puedo cancelar las clases, menos porque pues ya me quitaron una semana que a mí cuando me dijeron de las clases, pues todavía era una semana más y una semana son un montón de horas. Entonces, pues las grabaciones ahí van a estar, ni modo. El hecho de que se vayan a pasear, yo sé que muchos van a un examen o a eventos deportivos, pero yo también fui a 2 anex y pues yo sé lo que es. Entonces, pues ni modo van a tener que pagar el hecho de irse de paseo. Pero las grabaciones, pues ahí las van a tener. Y también las presentaciones y la pregunta, siempre me voy. La pregunta, Héctor Mercado, sí regresan el domingo, ¿verdad? Porque yo les había Sí, platicado de la tarea y ustedes me dijeron que la tarea el lunes no, porque pues iban a regresar cansados y todo. Entonces la tarea la voy a programar para el martes, pero ahorita les platico al final. Lo que les platique va a quedar grabado, entonces pongan la atención en la parte final de este día para que vean lo del examen y lo de las tareas. Y ahora no me voy a tardar y en Google Classroom y por medio de correo electrónico también les aviso para que no quede duda. ¿Va? sí, está bien, profe. Sí. Oh, Profa, dime. ¿a usted le gusta mandar a los alumnos a banca, profa? Nunca, no, sí, no, no es cierto. Ya mandé a 2 nada más. En toda mi vida he mandado a 2 alumnos a banca en la Michoacana, pero fue antes, como en el 2014 que llegué a dar clase. Y cuando trabajé en la UNLA, no fue banca como tal, pero sí los afectó que los haya reprobado. Eh, pero estamos hablando de casos así súper, súper, súper merecidos. O sea, no se preocupen, esfuércense, pero, por ejemplo, yo sé que algunos ni siquiera se han presentado. No lo digo por aquel compañero que lo regañé en la última clase de que se me desapareció de la segunda sección, pero sí hay compañeros que nunca vienen. Entonces, no, lo que sí no les prometo es que a todos los pasen el ordinario. Eso sí, obviamente no.
no hay manera de que a todos los pasen en el ordinario, pero si ya no te esforzaste para el ordinario, en el extraordinario y en el adicional, obviamente yo les digo prácticamente lo que viene en el examen, entonces ya va de ustedes que se apliquen o no. Como les digo, ya me pueden llegar a llorar en el adicional. Antes no me lloren. Persona que yo sepa que se merece que lo ayude por medio punto, un punto, no sé, lo voy a hacer en el ordinario. Es decir, sus asistencias, las participaciones, que en el examen, ok, te equivocaste en algo, pero pues se vio que sí te esforzaste. Son muchas cuestiones, de verdad, ser profesor es complicado para esto. Pero resolviendo tu pregunta, no, no me gusta porque hay muchas personas que están en banca que no se lo merecen, pero también hay muchas que se lo merecen. Como te digo, pues nada más he mandado, que yo recuerde, a 2, pero ellos sí se lo merecían con todo y todo. Y bueno, estos alumnos que reprobé, sí reprobé como a la mitad del grupo en la UNLA, pero fue por plagio. Plagio que yo les comenté, examen tras examen, fueron 3 exámenes, en los 3 exámenes hicieron lo mismo, y pues ahí ni manera. Dime, Héctor. En los tres, bueno, en el extra, ¿también puede poner 10 o ya no puede poner calificación más alta, 9, 8? Sí, sí se puede. No más 6. No, sí se puede. Ok. Tienes todo nomás. Gracias. Sí. Ya también me ha pasado que se quieren ir al extra o al adicional, que han pasado en el ordinario, pero por diversas cuestiones ustedes quieren subir calificación, sí se han ido. Pero bueno, todas estas cuestiones lo platicamos ya cuando sea el momento. Pero para ahorita solamente les digo que no me gusta. No soy de esos profesores para empezar, no soy una profesora con muchos años de antigüedad ahí en la Michoacana como para que me conozcan. Y de hecho, presenciales, desde que regresé a trabajar en la Michoacana, nada más ha dado una clase presencial. Entonces, pues no me conocen. Y no sé si ustedes algún día me vayan a conocer físicamente. No sé si el extra o el adicional, porque en la hojita de los exámenes nos dan la opción de hacerlo en línea o hacerlo presencial, pero eso ya lo platicamos en su momento. Ahorita segundo y tercer parcial van a ser en línea. Se me hace mucho más fácil. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Por qué empecé a decir esto? Profa, se me hizo que hoy andaba usted en la facultad. Se me hizo verla. No. No. Entonces me equivoqué. Es que había una muchacha que se parecía a usted. Andaba de verde. No, no, espérate. Ayer fue el lunes, el viernes. El viernes sí fui y el viernes traía una blusa verde, pero ayer no hubo clases. No, hoy, decía de hoy. Pero Hoy. no fue hoy. No, yo fui el viernes para allá, pero fui nada más a firmar un documento a la dirección y me fui. De hecho, por lo general me gusta ir a la facultad cuando no hay nadie. No me gusta encontrarme gente. Aparte que ya casi nadie me conocen los profesores, ellos sí me conocen. Pero alumnos, como les digo, no os he dado unas de presencial, así que no. Pero ya no les platico tanto, ya vamos a continuar. Entonces, pues ya me imagino que terminaron de copiar los que estén trabajando y vamos a analizar el problema. Bueno, analizado ya estaba más o menos, pero vamos a ver qué nos está pidiendo en este tema. Entonces, tenemos una ménsula formada por un perfil angular, ya quedamos que la ménsula es esta. Nos dan el espesor de 0.75 pulgadas y está unido al patín de una viga I. Está unido este patín mediante 2 pernos. Los pernos los tenemos aquí. Pues el problema es el mismo. Tenemos una carga uniformemente distribuida sobre esta ala de la ménsula, la cual la presión es de 275 psi y nos dan la cara superior de la ménsula. Y nos piden determinar el esfuerzo de soporte entre la ménsula y los pernos. Esta parte de arriba la expliqué rápido porque ya la vimos, pero lo que nos están pidiendo es esto. Habíamos calculado esfuerzo cortante y ahora nos piden esfuerzo de aplastamiento o esfuerzo de soporte. Entonces, si este problema fuera nuevo, de cero, lo primero que tendríamos que hacer es concentrar esta presión que tengo sobre el ala de la ménsula en una carga concentrada. Como les digo, eso ya lo hicimos anteriormente. Para eso tenemos una presión y un área en la cual actúa. Y si no mal recuerdo, esa carga nos dio de 6.600
6.600 libras. Entonces, nuevamente, este es dato que ya calculamos previamente, en la cual eso lo calculamos como la presión por las dimensiones de la ménsula, L por B, que están dadas en el problema. Esto es igual a 275 PSI por 8 pulgadas por 3 pulgadas. Si alguien no vino en esa clase y quiere hacer este cálculo, pues les tiene que dar 6.600. Nuevamente es la presión sobre el área de esta cara de la ménsula. Ahora sí, vámonos a lo que nos está pidiendo el problema. Determinar el esfuerzo de soporte entre la ménsula y los pernos. Entonces, tenemos la carga ya concentrada en esta parte de aquí y esa carga, al estar trabajando, por así decirlo, me va a generar esfuerzos de aplastamiento en la conexión o en el punto de unión entre los pernos y la ménsula. A diferencia de cuando trabajábamos con el esfuerzo cortante, que en ese caso el área en el cual se presentaba el esfuerzo cortante era el área de la sección transversal de los pernos, en este caso recordemos que es el área proyectada del agujero. ¿Dónde sería esa área proyectada? Déjenme y intento hacer el dibujito, que por algo me corrieron de arquitectura, no soy buena. Entonces tenemos el perno en esta parte de aquí y el área proyectada del agujero, entonces sería esta área que se ve aquí, que es un área rectangular, que en este caso sería el diámetro del tornillo o del pasador por el espesor de la placa. Entonces, esa área en la cual se trabajan los esfuerzos cortantes, perdón, los esfuerzos de aplastamiento en un área que se ve así. Nuevamente, imagínense que están aplicando la carga, entonces en esta sección rectangular que tiene dimensiones de diámetro del tornillo por T, voy a tener compresión, voy a tener este esfuerzo de aplastamiento. Ahora bien, tenemos la carga así y esa carga se va a repartir en dos áreas. Tenemos dos pasadores dispuestos en este sentido, en sentido perpendicular a la carga, por lo tanto esa carga se va a repartir en dos. Entonces, ¿cómo podemos analizar este problema? Recordemos que la fuerza de aplastamiento la calculamos como la carga aplicada entre el área en la cual se van a presentar estos esfuerzos, en este caso el área proyectada del agujero. Yo puedo dividir el área en la carga en dos y analizar una parte de la conexión, es decir, el esfuerzo de aplastamiento va a ser igual a la carga entre el área del agujero, o lo puedo analizar al mismo tiempo, es decir, toda la carga se me olvidó poner en silencio el teléfono, espérenme tantito. La carga vamos a analizar todo en conjunto, entonces tenemos la carga aplicada, la cual va a estar trabajando en dos veces el área proyectada del agujero, es decir, el esfuerzo de aplastamiento es igual a PB entre dos veces el área del agujero. Si nosotros desarrollamos la primera ecuación, vamos a ver que son equivalentes, son exactamente las mismas. Entonces, nada más es la forma en la que estás analizando el problema. O lo analizas de manera separada, cada uno de la conexión entre el perno y el ala de la ménsula, pero en ese caso trabajaría la mitad de la carga, o lo trabajas de manera conjunta, pero en ese caso tendría dos áreas en la cual se van a presentar estos esfuerzos cortantes. Entonces vamos a trabajar con la segunda ecuación, que como les digo, si desarrollas esta exactamente lo mismo, tenemos que el esfuerzo de aplastamiento va a ser igual a la carga aplicada entre dos veces el área proyectada del agujero. PB ya lo conozco, pero el área proyectada del agujero no. Entonces, déjenme me regreso para ver los datos. Tenemos el diámetro de los pernos, que es de 5/8 de pulgada, y el espesor de la ménsula, aquí está, el espesor es de 0.75 pulgadas. Entonces, sustituyendo valores en esta ecuación, o más bien desarrollando primero, tenemos que la carga aplicada entre dos veces el diámetro del perno por el espesor de la ménsula o de la placa de la ménsula. Esto es igual, ahora sí, sustituyo valores, 6.600 libras entre dos veces el diámetro del perno, que es de 5/8 de pulgada,
por el espesor de la ménsula de 0.75 pulgadas. Y ya con eso nos dan los resultados. PV, el esfuerzo. Maestra, me da de 7040. 7000. A mí también, maestra. Sí, Brian Rodrigo Jesús. 7040. ¿Y cuáles serían las unidades? A ver. Libras sobre Libras sobre pulgada, ¿no? Sí, Luis Gustavo, Rodrigo y Brian, ahorita me recuerdan sus nombres. Libras sobre pulgada al cuadrado. Ahora, esto también lo puedo expresar en kilolibra sobre pulgada al cuadrado. Recordemos que una kilolibra va a ser igual a 1000 libras. Entonces, ese resultado lo puedo escribir como 7.04 kilolibra sobre pulgada al cuadrado, y kilolibra sobre pulgada al cuadrado es igual a un KSI. Entonces también podemos expresar el resultado como 7.04 KSI. Y todas estas serían equivalentes, y ese sería entonces el esfuerzo de aplastamiento que se está dando entre la ménsula y los pernos. ¿Alguna duda? ¿Espero a alguien o puedo cambiar de página? Espérame a mí poquito. Sí, entonces fue Luis Gustavo y Rodrigo Jesús, y a Brian ya lo tengo apuntado. Luis Gustavo. No pasa nada si nada más lo dejas en 7040, ¿verdad, maestra? No hay ningún problema. Yo les pongo aquí diferentes formas de expresar el resultado con los múltiplos y tal, pero si no te quieres complicar la vida, pues utilizas las unidades tal cual te están dando. En este caso tenemos libras en la parte superior, pulgada y pulgada en la parte inferior, por lo tanto, si tú me expresas el resultado de esta manera, está completamente correcto. Lo único que estaría incorrecto es que me omitas las unidades. ¿Por qué? Porque No. tú me podrías poner 7.04 y no sé a qué te estás refiriendo, o 7.04, más bien 7040, y también no sé a qué te refieres. Entonces, bueno, sí sé porque conozco el resultado, pero lo más importante es que no omitas las unidades. Independientemente de qué unidades hayas utilizado, no las omitas en los resultados. Dentro de las ecuaciones, creo que eso ya se los he comentado, dentro de las ecuaciones no es necesario que las pongas, no es indispensable. Yo siempre se las pongo para que sepan de dónde viene cada numerito, así pueden hacer referencia a los cálculos que hemos hecho previamente. Pero en sus exámenes, tareas, no es necesario que incluyan las unidades. Puede ser que en ocasiones no te confunda, pero no sé, alguna unidad por ahí piensas que es un número y hagas mal el cálculo, no sé qué podría pasar. Pero dentro del desarrollo no es necesario, no es indispensable. En el resultado, obviamente sí. ¿Listo, Luis Gustavo? Sí, ya le puedo cambiar. Ok, Gracias. de nada. El siguiente problema, yo saco problemas de varios libros, pero hay algunos libros que se pasan en la explicación, y a veces la explicación te confunde un poquito. Entonces, aquí les voy a dar la explicación porque aquí se tienen más imágenes del enunciado, pero después nada más nos vamos a quedar con este diagrama. Entonces, nos dice, la plataforma superior de un estadio, esta sería la plataforma superior del estadio, está soportada por puntales. Aquí tenemos los puntales que transfieren cada uno una carga de P igual a 160 kips a la base de una columna. Aquí tenemos el puntal y aquí tenemos la base de la columna. Después tenemos una placa de soporte en la parte inferior del puntal, el cual distribuye esta carga que viene desde la plataforma superior a 4 planchas de ala, que esas planchas, bueno, aquí tenemos la placa, tenemos las planchas de ala que son estas, tenemos 4 planchas de ala, nos dan las dimensiones de esta plancha de ala,
mediante un perno. Entonces tenemos las dos planchas de ala, tenemos un perno y este perno pues se conecta a dos placas de unión y por aquí tenemos esas dos placas de unión. Esta sería la imagen real y aquí tenemos pues una representación, un diagrama. Tenemos la carga que se está transmitiendo, la placa de soporte, tenemos las dos planchas de ala, tenemos los dos pasadores y tenemos las placas de unión. Y nos están pidiendo determinar el esfuerzo de soporte promedio entre las planchas de ala y el pasador y entre las placas de unión y el pasador. Entonces, como les digo, a veces no se asusten por el enunciado del problema, sino analicen el último diagramita por lo general, es con el que vas a trabajar, en este caso y pues identifiquen los datos. Identificados los datos y lo que te está pidiendo, pues olvidarte, por así decirlo, de algunas partes de este enunciado. Entonces, cuando estén listos, me dicen, por favor, sería, pues nada más el enunciado, esto no es necesario, esto ya lo tienen en PowerPoint, bueno, no, en un PDF, en Google Classroom, entonces ahí pueden hacer referencia a estas imágenes. Y cuando estén listos, me avisan, por favor. ¿Listo? No, ya casi. Ya sí. Vamos. Ok. Siempre les pregunto porque tengo miedo. Obviamente no me voy a quedar media hora callada, pero a veces tengo miedo de que ustedes ninguno, o sea, con que uno esté trabajando, a esa lo espero, que me disculpen los demás, pero sí a veces tengo miedo de quedarme callada y que pasen y pasen los minutos. No voy a hacer que me quede dormida en medio de la clase. Profa, Dime, Brian. y así como vio los exámenes, ¿sí cree que pasemos la mayoría? Es que ni siquiera podría hablar de la mayoría. Estamos hablando de que resistencia a materiales son como 100 alumnos o más, porque me puse a descargar, pero no me he puesto a contarlos. Y por examen, no recuerdo con qué sección hice la cuenta de los exámenes que tenía que revisar por el tiempo que más o menos te llevas por examen. Y los que he revisado, pues está ahorita 50-50. Entonces no podría darles una estimativa de si les fue mal a todos o no. Pero si tienen cada error, Dios mío, que los voy a regresar a estructuras isostáticas. Entonces, pues no sabría decirles. Pero sí me aviento como unos 10 minutos en cada examen. Y pues obviamente no es lo único que tengo que hacer en el día. Y a veces terminas con dolor de cabeza. Yo no sufro de migraña, pero sí sufro de que con cualquier cosita me duele la cabeza, me estreso muy fácil y todo. Entonces, revisar exámenes para mí es tan estresante porque obviamente me gustaría nada más ir poniendo palomitas y si todos sacaran 10, pues sería perfecto para mí nada más palomita, palomita, palomita. Pero encuentras un error, o más bien te vas a los resultados finales, a los diagramas, o si es que llegaron a los diagramas, están mal. Entonces te tienes que ir regresando, regresando, regresando para ver dónde está el error de la persona, del alumno. Ay, eso es muy complicado. Yo por eso, no sé si a ustedes les han tocado esos maestros, que a mí me gustaría hacer de esas, pero como que me gana el corazón de o está bien o está mal. A veces te dan como que el término medio.
¿Está bien? ¿Está más o menos o está mal? 0, 5 a 10 o 0, 6, 10. Para mí eso sería lo perfecto. Y la otra cosa que tienes que también ir analizando cuando calificas los exámenes es el criterio con el que vas a calificar. O sea, cuánto le vas a bajar por cada cosa. Ay, es complicado. Pero respondiendo a tu pregunta, Brian, pues más o menos. Y la parte buena es que no me aprendo los nombres. Soy malísima para aprenderme nombres de personas virtuales. Yo sé que ustedes no son virtuales, pero pues prácticamente lo son. Igual yo para ustedes podría ser una máquina por ahí. Entonces, pues no me aprendo los nombres y parejito los estoy calificando. Pero sí, algunos pues no hay ni cómo. Pero no a todos. Gracias, profe. De Ahí le echamos nada. ganillas para pasar de todos modos. Los siguientes exámenes están más fáciles. O sea, si ven, creo yo, las ecuaciones son sencillísimas, nada más es que lo sepas aplicar. Y en este caso, de estos esfuerzos que hemos visto hasta ahora, es determinar el área en la cual trabaja, la carga, y me está generando los esfuerzos. Y ya. Ahora sí, ¿listo? Sí, maestra. Sí. Ok, entonces vamos a comenzar. Vamos a analizando los datos. Ya di más o menos la explicación. Tenemos una carga que está aplicada de 160 kips. Voy a ir apuntándolo aquí antes de ver cómo resolvemos. Tenemos una carga de 160 kips y esta carga, kips, es kilolibras, KS, sí. Kips es igual a kilolibra y esto es igual a 1000 libras. A veces no me gusta trabajar con el sistema inglés porque siempre confundo el KSI con el kips. Entonces tenemos 160 libras, perdón, 160 kips, esto es igual a 160 mil libras. Ok, ya identifiqué la carga que está aplicada. Tenemos las dimensiones, más bien el espesor de las planchas de ala. Vamos a identificar aquí dónde están las planchas de ala para ver qué hago con ese dato. Tenemos que las planchas de ala son estas que las voy a marcar en amarillo para diferenciar. Tenemos estas planchas de ala y esas planchas de ala entonces tienen un espesor TF de 1 pulgada. Esto es plancha de ala. Tenemos el diámetro de los pernos. El diámetro de los pernos es de 2 pulgadas. Entonces el diámetro del perno es de 2 pulgadas. Esto es del perno. Y placas de unión, su espesor es de 1.5 y esas placas de unión son las que están en gris. Entonces voy a escribir estos datos. Es de 1.5 pulgadas y esto es de las placas de unión. Y esos son los datos que tengo. Ahora vamos a ver qué nos está pidiendo. Nos está pidiendo el esfuerzo de soporte o esfuerzo de apoyo o esfuerzo de aplastamiento entre las planchas de ala y el pasador y aparte nos está pidiendo entre las placas de unión y el pasador. Entonces vamos a analizar primero este. Tenemos esfuerzo de soporte promedio entre las planchas de alas y el pasador. Vamos a plantear la ecuación y ahorita vemos qué hacemos con esa ecuación. Tenemos que el esfuerzo de aplastamiento, en este caso le voy a poner se le pone subíndice F para identificarlo, que es entre las planchas de ala y el pasador, va a ser igual a la carga aplicada entre el área en la cual está actuando estos esfuerzos. Ahora, yo conozco la carga, pero tengo que identificar cuál es el área en la cual está trabajando esta carga, en dónde se están desarrollando estos esfuerzos. Entonces, si nosotros analizamos lo que está en amarillo, que son las planchas de ala y los pasadores, podemos ver que vamos a tener 4 áreas en las cuales se me van a desarrollar esfuerzos de aplastamiento por causa de esta carga. Esas áreas serían las proyecciones del agujero que hay aquí entre el perno y el pasador en cada una de las conexiones. Entonces vamos a tener 4 áreas. Nuevamente, tú puedes trabajar carga completa, identificar cuántas áreas tienes o trabajas con un área en específico, pero tienes que ver cuánto es la carga que le llegaría a esa conexión.
Entonces, si yo trabajo con la carga completa, voy a tener estas 4 áreas de los agujeros proyectados entre el pasador y las planchas. O si yo analizo nada más una de las conexiones, pues tendría que dividir la carga entre 4. Pero en ambos casos, pues me quedaría P entre 4 entre el área o P entre 4 veces el área, que son equivalentes como lo vimos en el ejemplo anterior. Entonces, sabiendo esto, ¿cuál sería esa área? Esa área, quedamos que es el área proyectada del agujero. Cuando trabajamos con la sección transversal del perno o del pasador, estamos trabajando con esfuerzos cortantes por lo general, entonces no hay que confundir esas áreas de cada uno de los esfuerzos. Y en este caso sería entonces el diámetro del perno y el espesor de la plancha de ala. Entonces, una vez que planteamos el problema, ahora sí vamos a plantear la ecuación que tenemos que resolver. Entonces, el esfuerzo de soporte entre las planchas de ala y el pasador va a ser igual a la carga aplicada, la total, entre 4 veces el área proyectada del agujero. Si yo sustituyo el área proyectada del agujero, voy a tener PB entre 4 veces el diámetro del pasador por el espesor de la plancha de ala. Teniendo esa ecuación, entonces ahora sí sustituimos valores, tenemos que el esfuerzo de soporte va a ser igual a la carga aplicada, que es de 160,000 libras, entre 4 veces el diámetro del perno, que es de 2 pulgadas, por 1 por 1 pulgada. Maestra, me da de 13.333.33. 13,300. Profe, a mí me da diferente. Exacto, no da 13,000. A mí Dime, me da 26.666. déjenme ver en qué me equivoqué. No. 4 por 2 por 1. A mí me da 20,000. Exacto, 20,000. Sí, maestra. Sí, a mí me da Sí, es 20,000. 20.000. Es Cristian y Alondra. Por ahí todos los demás valores que me dieron, ya revisé por lo general. Cuando ustedes me dan valores equivocados es que yo sustituí mal los valores por ahí o me faltó un negativo o algo. Pero en este caso sí está bien. Cristian y Alondra. Entonces les pregunto a los demás que me dieron valores por ahí que no eran, ¿ya checaron? Y Miguel Ángel. Sí, maestra, ya. Sí. Ok, entonces el esfuerzo de soporte entre las planchas de ala y el pasador quedó de 20,000. En este caso, estos 20,000 serían libras sobre pulgada al cuadrado, o quedamos en el problema pasado que lo podría representar en KSI, que serían kilolibras sobre pulgada al cuadrado, moviendo el punto decimal 3 lugares, por lo tanto serían 20 KSI. Y esta sería la primera solución. Maestra, Dime. en vez de KSI, ¿no serían KIPS? Kips. Sí, espérame. KSI. No, las kips son kilolibras. Les digo que me confundo entre KSI y las kips, pero no, en este caso sí es KSI. Déjame y lo busco en internet rapidísimo. KSI equivalencia. Permítanme, no me aparece aquí. KSI es kilolibra fuerza sobre pulgada cuadrada. Déjame ver en imágenes. Libra sobre pulgada cuadrado, KSI, 1000 KSI. No, sí está correcto. Les digo que me confundo. Libras sobre pulgada al cuadrado son PSI. Y si movemos el punto decimal 3 serían KSI, porque un KSI es igual a 1000 PSI. Entonces sería 1000 kilolibras sobre pulgada al cuadrado. Y los kips son kilolibras. Que les digo que el sistema, por aquí no está, no. El sistema inglés, odio esto. Cuando trabajas nada más libras, pulgadas al cuadrado está bonito, pero cuando lo quieres convertir a otro, luego te
te equivocas por ahí, pero no, sí serían KSI. Y los kips son kilolibras. Libras. Sí, los kips son 1000 libras. No, sí, esto está mal. Libra fuerza entre 1000. Kip, kilolibra. Sí, entonces sí es KSI. Sí. Si me equivoco, soy humana, me puedo equivocar. Entonces, si por ahí les sigue quedando la duda, investigan y me dicen que es incorrecto, pues lo checamos. Pero hasta la información que yo tengo, 1000 libras es igual a una kilolibra, es igual a un kip o kips. Sí, como les digo, si estoy equivocada, me lo hacen saber, no hay ningún problema. Y el siguiente nos están pidiendo cuál es el esfuerzo de soporte entre las placas de unión y el pasador. Vamos a ver dónde están esas placas de unión en el pasador. Las placas de unión son las que están en gris y pues el pasador sigue en esta parte de aquí. Entonces aquí me borro lo otro para que no nos confundamos con las áreas. Y las áreas en las cuales se me van a desarrollar esfuerzos de aplastamiento pues van a ser estas áreas de aquí. El área proyectada del agujero que tengo entre las placas de unión, el pasador. Y tenemos dos áreas. Entonces, puedes trabajarlo de manera separada o la carga completa entre dos veces esas áreas. Esas áreas, entonces, ¿cómo las calcularíamos? Tenemos el diámetro del pasador igual, pero el espesor ahora tendríamos que tomar en cuenta el espesor de las placas de unión, TG. Entonces, voy a tener la carga y la carga se va a distribuir en estas dos placas de unión y pues voy a tener los esfuerzos de aplastamiento en estas zonas de aquí y estas áreas, las calculo de esta manera. Y la fórmula del esfuerzo de aplastamiento pues la aplicamos bajo los mismos principios. Tenemos que el esfuerzo de aplastamiento va a ser igual a la carga total, pero esta vez entre 4 veces el área proyectada del agujero. Esto es igual a PB entre 4 veces el diámetro del perno por el espesor de la placa de unión. Sustituyendo valores, tenemos 160.000 libras entre 4 veces. El diámetro del perno es de 2 pulgadas y el otro espesor es de 1.5 pulgadas. A mí me da Perdón, de perdón, perdón. 13.330. 33. No, está mal lo que les haya dado. ¿Alguien me puede decir en qué me equivoqué? En que no era 4 sino 2 veces el área. Exactamente. Ay, Dios mío, yo ya debería estar reprobada. Les di toda la explicación porque ni siquiera la explicación estaba mal. Les di la explicación que eran 2 veces el área, porque tenemos aquí estas dos áreas. Toda la explicación bonita y vengo y la pongo mal en la ecuación. Entonces es 2 veces el área proyectada del agujero. Y ahora sí, El 26 el ¿Sabes? resultado me da de 26,000, ¿no? 26.666. sí, Cristian, Y hubo Rodrigo, otro Brian. compañero que lo puso por ahí en el chat. 26,666, ¿no? Rodrigo, Brian, Cristian, ya los tengo apuntado. Me la dio ahorita Diego Alonso, si no estoy mal, que me la dio mal, pero ahorita me la dio bien. La dio mal por mi culpa y Miguel Ángel. Ahorita los apunto a ustedes. Les digo, me faltaría Diego y Miguel Ángel. Entonces, como dijeron todos sus compañeros, el esfuerzo de aplastamiento que se me va a presentar, que aquí lo había llamado, es BG. Entonces le vamos a poner subíndice G para identificar que estamos hablando de las placas de unión y el pasador. Va a ser igual a 26.666.67 libra sobre pulgada al cuadrado. Y nuevamente, si me equivoco, ustedes revísenlo, pero si recorremos el punto decimal 3 valores, lo podemos representar en KSI, que sería 26.67 KSI. Y esta sería entonces la solución, no al segundo inciso, pero a los segundos esfuerzos que se me van a presentar ahora entre las placas de unión y los pasadores. ¿Dudas? ¿Puedo cambiar de hoja o alguien está copiando? Permítame, por favor. Sí.
Diego Alonso, Miguel Ángel, ya lo tenía, Cristian Paolo. Listo, gracias. De nada. Entonces les pongo el último ejemplo de esfuerzos de aplastamiento, que es este problema de aquí. En este problema vamos a combinar lo que hemos visto anteriormente, tanto de esfuerzos normales, esfuerzos cortantes. Entonces no se vayan a asustar, van a ver que es sencillo, pero pues sí tienes que tener bien tu formulario y saber cuándo puedes utilizar cada una de las fórmulas. Entonces cuando estén listos me dicen, por favor. Aprovecho estos minutos. No había leído bien el correo que nos había mandado la Secretaría Académica. Les iba a platicar de los exámenes, pero en este correo, que ya me acordé que la vez pasada también venía, dice que tenemos que revisar la lista oficial de alumnos del CIA y pues mostrárselas a ustedes, mostrárselas o decirles sus nombres para que chequen si están en la sección o no. Lamentablemente, pues muchos de ustedes se van a ir a la NEIC. No sé si entre ustedes pueden platicar con sus compañeros. El día de mañana traigo la lista y la checamos. Platican con sus compañeros o cuando vean la grabación, chequen ahí en la lista si están o no están. Lo que indica el correo es que después de que inicien el periodo de exámenes, que inician el 22 de mayo, ya no se pueden hacer correcciones. Entonces, pues esta semana ustedes se me van. Pero para no perder tiempo, el día de mañana les traigo la lista, checamos si están en la sección correcta y todo. Si están en una sección incorrecta, si es la 1, 2 y 3, pues no hay tanto problema. Yo soy la profesora de las 3, pero si están en otra sección, creo que hay más secciones de resistencia a materiales, pues sería necesario arreglar ese problema. Entonces, para las personas que no vayan a venir el día de mañana, por favor díganle a algunos de sus compañeros, amigos, que revise si sí están o no están y en qué sección están. Y ya. Yo ya terminé de copiar el enunciado. Gracias, Cristian. ¿Espero a alguien o comenzamos? No. Ok, vamos a... Yo también. Gracias, Luis Gustavo. Creo que entendí, ya terminé. Entonces, vamos a analizar qué tenemos en este problema. Tenemos un eslabón AB. El eslabón sería este elemento que está aquí, como el palito de una paleta, cuyo ancho es de 2 pulgadas y su grosor es de 1/4 de pulgada. Este eslabón se emplea para soportar el extremo de una viga horizontal. Si se sabe que el esfuerzo normal promedio en cada eslabón es de 20 KSI y que el esfuerzo cortante promedio en cada uno de los pasadores es de 12 KSI, nos piden determinar el diámetro de los pasadores y el esfuerzo promedio de apoyo, de soporte o de aplastamiento en el eslabón. Entonces, vamos identificando qué nos está dando el problema y qué nos está pidiendo. Lo primero que nos está pidiendo es conocer el diámetro de los pasadores. ¿Cómo lo conozco? Vamos a ver. Nos dicen en el problema que el esfuerzo normal promedio en el eslabón es de 20 KSI.
Entonces, vamos a analizar esta primer parte. Quedamos que tenemos el eslabón y tenemos una viga. Entonces, esto lo que me va a provocar es una carga en este sentido. Tenemos una carga axial. Entonces, aquí tenemos que regresarnos a recordar la definición de esfuerzo normal y esfuerzo cortante. Pero en este caso, el esfuerzo normal. Nos dicen que el esfuerzo normal promedio en el eslabón es de 20 KSI. Entonces, mi viga me va a transmitir esta carga axial, la cual me va a producir esfuerzos cortantes en la sección transversal del pasador. Recordemos que los esfuerzos normales se producen en la sección transversal a la línea de acción de las fuerzas. Si nosotros recordamos cuál es la ecuación que tenemos para este esfuerzo normal, tenemos que el esfuerzo normal es igual a la carga aplicada entre el área de la sección transversal en la cual está trabajando. Entonces, en este caso, yo conozco el esfuerzo normal promedio, conozco el área de la sección transversal del pasador porque tengo las dimensiones B y T, pero yo desconozco P. Vamos a seguir trabajando a ver qué más puedo determinar de aquí. Pero aquí nosotros ya vimos que tenemos la fórmula del esfuerzo normal para el eslabón. Ahora, otro dato que nos está dando el problema es el esfuerzo cortante promedio en cada uno de los pasadores. Y este esfuerzo es de 12 KSI. Entonces, si nosotros recordamos la fórmula para el esfuerzo cortante, tenemos que el esfuerzo cortante es igual a la carga aplicada entre el área en la cual se están desarrollando estos esfuerzos cortantes. Entonces, recordemos dónde van a provocarse estos esfuerzos cortantes por esta carga. Nosotros tenemos el pasador y esos esfuerzos cortantes se van a presentar en el área de la sección transversal del pasador. Es decir, los esfuerzos cortantes se presentan de manera paralela a la carga o de manera tangencial a la carga. Por lo tanto, de esta ecuación yo conozco el esfuerzo cortante, conozco el área, que sería el área de la sección transversal, más bien no conozco el área, sí, no conozco el área de la sección transversal de los pasadores no los conozco y P tampoco la conozco. Entonces tengo estas dos ecuaciones. De la segunda ecuación del esfuerzo cortante promedio en los pasadores, yo podría determinar el diámetro que me está pidiendo en este primer inciso. Recordemos que esta área en la cual se van a desarrollar los esfuerzos cortantes sería pi por diámetro al cuadrado entre 4. Pero para poder yo conocer el diámetro a partir de esta ecuación necesito conocer P. ¿De dónde puedo sacar P? Pues del dato que me está dando del esfuerzo normal promedio en el eslabón. Entonces, con estas dos ecuaciones, quedamos que en esta es desconocido P y A, pero A, aquí está involucrada mi incógnita, pero P la puedo determinar del esfuerzo normal. Entonces, con estas dos ecuaciones que nosotros ya vimos previamente, yo puedo determinar D. Yo sé que este problema en esta primera parte no parece de esfuerzo de aplastamiento, pero en el inciso B vamos a ver que nosotros vamos a tener que determinar este diámetro para poder determinar el esfuerzo promedio de apoyo en el eslabón que nos están pidiendo en el inciso D. Entonces, de la primera ecuación del esfuerzo normal, vamos a despejar P para ver cuál es esta carga que está sometido esta conexión, este eslabón y la conexión que tiene con los pernos. Entonces, P va a ser igual al esfuerzo normal por el área de la sección transversal del eslabón. Aquí le voy a poner eslabón para que no queden dudas. Entonces, en este caso tengo que el esfuerzo normal, el área del eslabón, va a ser igual a B por T. Y aquí me están dando los valores. Sustituyendo valores, entonces tenemos que el esfuerzo es de 20 KSI. Ahorita voy a hacer con las conversiones necesarias, pero aquí nada más voy a ir apuntando los datos. 20 KSI. B es de 2 pulgadas y el grosor es de 1/4 de pulgada. Si yo desarrollo esta ecuación como tal, los resultados en qué unidades nos estarían dados. Yo podría utilizar esta ecuación como está, pero ¿cuáles serían los resultados?
¿O el resultado en qué unidades estaría dado? KSI pulgada al cuadrado sobre pulgada al cuadrado. KSI por pulgada al cuadrado, pero KSI es kilolibras sobre pulgada al cuadrado. Las pulgadas al cuadrado se Si no pueden queda en KSI, quedaría en kips o kilolibras. A ver, a veces no me gusta confundirlos en las unidades porque pienso que ya no es mi trabajo. Pero bueno, aquí sustituí los valores tal cuales están. 20 KSI del esfuerzo normal, 2 pulgadas y un cuarto de pulgada las dimensiones de la sección transversal del eslabón. Entonces, si yo analizo las unidades o desarrollo las unidades, aquí tengo kilolibras sobre pulgada al cuadrado. En esta parte de aquí tengo 2 pulgadas y tengo un cuarto de pulgada. Por lo tanto, utilizando la ecuación tal cual está, el resultado nos va a dar en kilolibras. ¿Cuánto les da el resultado? De 10. De 10, sí, de 10 kilolibras, lo que es igual a 10.000 libras. Esta sería la carga aplicada. Dime, Alondra. No, la levanté sin querer. Ok. Si ustedes hacen como yo siempre les pongo al inicio, cuáles son los datos, las equivalencias para utilizar, si estamos en el sistema internacional, newtons, metros, si estamos en el sistema inglés, libras, pulgada al cuadrado, ustedes pudieron haber hecho la conversión de que el esfuerzo normal es igual a 20 KSI, lo que es igual a 20.000 libras sobre pulgada al cuadrado. Entonces, si ustedes ya sustituyen en esta ecuación, tendrían 20.000 libras sobre pulgada al cuadrado por 2 por, bueno, siempre las pongo unidades, por 2 pulgadas por un cuarto de pulgada y el resultado es exactamente el mismo, 10.000 libras, pero si lo utilizan de esta manera, pues les daría en kilolibras. Nuevamente no los quiero confundir, como a ustedes se les hace se les haga más fácil. A algunos se les hace más fácil hacer esto que yo acabo de hacer aquí y saber que el resultado va a estar dado en kilolibras para no estar haciendo conversiones. Yo realmente siempre prefiero, como lo he hecho en todos los ejemplos, desde el inicio, ir poniendo las unidades consistentes, newton metro o libra pulgada, para no estar haciendo conversiones dentro del desarrollo del problema, cosa que hice ahorita para explicarles esta parte. Pero bueno, ¿alguna duda ahora sí sobre estas conversiones, equivalencias? Ok, entonces de la primera ecuación, del primer dato, determinamos la carga que está aplicada. Ahora, de la ecuación de esfuerzo cortante, yo ya puedo determinar el diámetro que tengo en los pasadores. Ahora bien, aquí no hay que confundir si tenemos un cortante simple, un cortante doble o doble área. Nosotros tenemos la carga aplicada y esa misma carga se va a transmitir para esta parte de acá. Entonces, eso quiere decir que yo para calcular el esfuerzo cortante no voy a considerar dos áreas, cosa que nosotros hicimos, déjenme y hago la diferencia, cosa que nosotros hicimos en este ejemplo de aquí. Si lo recuerdan, este ejemplo lo habíamos trabajado cuando estábamos viendo esfuerzo cortante y en ese caso teníamos la carga y esa carga se iba a repartir entre 2 veces el área de la sección transversal de los pernos, porque esta área pues está trabajando con los dos pernos al mismo tiempo, con la conexión de los dos pernos al mismo tiempo, cosa que no está ocurriendo en esta conexión del eslabón. En esta conexión del eslabón yo podría hacer un corte en esta parte de aquí y yo voy a tener la misma carga. Entonces, para calcular el esfuerzo cortante es la carga aplicada, la total, entre una vez el área del pasador, están a cortante simple. Dicho esto, entonces vamos a trabajar con estas dos ecuaciones una vez que yo ya conozco la carga aplicada. Por tanto, tenemos el esfuerzo cortante promedio en los pasadores va a ser igual a la carga aplicada entre el área de un pasador. Quedamos que el área, entonces la calculamos como pi por el diámetro del pasador al cuadrado entre 4, sustituyendo, bueno, despejando primero porque si no se complica más. De esta ecuación vamos a despejar el área. El área va a ser igual a P entre tau, igualando estas dos ecuaciones para poder despejar D. Tenemos
pi por el diámetro al cuadrado entre 4 es igual a la carga aplicada entre el esfuerzo cortante. Despejando de esta ecuación D, tenemos que el diámetro del pasador va a ser igual a 4 veces P entre pi por tau, y esto le sacamos raíz. Y esta sería entonces mi ecuación para poder determinar el diámetro. Sustituyendo valores en esta ecuación, tenemos que el diámetro es igual a la raíz cuadrada de 4 veces P. P quedamos que era de 10.000 libras, entre pi, y déjenme me regreso para sacar el valor de tau. El valor de tau. Y el valor de tau es este esfuerzo cortante promedio, es de 12 KSI. Entonces no lo voy a sustituir como KSI, porque si lo sustituyo como KSI tendría kilolibras y libras. Por lo tanto, el resultado no sería consistente. Entonces tenemos que es de 20 KSI el esfuerzo cortante, no es cierto, de 12 KSI, lo cual es igual a 12.000 libras sobre pulgada al cuadrado. Y ahora sí, esto es lo que sustituyo para tener homogeneidad en mi ecuación. Por lo tanto, lo multiplicamos por 12.000 libras sobre pulgada al cuadrado. Y ahora sí, si no me equivoqué, creo que no, estaría todo. Me da de 1.030. Correcto, Alondra Rodrigo Jesús. Alondra no, sí, ya la tenía, Rodrigo Jesús, gracias. Entonces el diámetro que nos está dando los pasadores es de 1.03, y recordemos que en este caso el resultado estaría en pulgadas. Las libras en esta ecuación se me van a cancelar. Tengo dentro de la raíz pulgadas al cuadrado, por lo tanto el resultado está en pulgadas, lo cual es correcto. Y este es el diámetro. Ya no sé si son pernos, pasadores, creo que en este caso le llaman pasadores, el diámetro del pasador. Nuevamente, hasta aquí no hemos trabajado con el esfuerzo de aplastamiento, pero es un recordatorio de las ecuaciones que ya hemos visto previamente. Ahora, nos están pidiendo el esfuerzo promedio de apoyo o de aplastamiento en el eslabón. Déjenme borro todo esto porque si no los voy a confundir. Esta pena. El esfuerzo promedio de aplastamiento en el pasador. Entonces, mi esfuerzo de aplastamiento se va a desarrollar en la proyección, que la proyección creo que no se vería así, en la proyección del agujero que hay entre el pasador y el eslabón. Nuevamente, por la misma explicación que les di anteriormente, en este caso yo no necesito dividir entre dos áreas esta carga para calcular el esfuerzo de aplastamiento, porque yo puedo hacer un corte aquí y yo voy a tener las mismas cargas para ambos pasadores. Caso contrario a cuando tenemos los pasadores en esta disposición y la carga de esta manera. Nuevamente, creo que la parte más importante de estos esfuerzos que hemos visto hasta ahorita son las áreas, cómo determinar las áreas. Entonces, quedamos que las áreas, vamos a trabajar pues obviamente con una de las partes. Tenemos el área en la cual se van a desarrollar los esfuerzos de aplastamiento, va a ser igual al diámetro del pasador por el espesor de la placa. Es decir, esa área es igual a D por T. Dicho esto, entonces vamos a plantear esa ecuación y vamos a ver si tenemos ahora sí todos los datos. Tenemos que el esfuerzo de aplastamiento entonces va a ser igual a la carga aplicada entre el área en la cual están desarrollándose estos esfuerzos, que sería la área proyectada del agujero. Ahora, la carga aplicada va a ser igual a P, la P que determiné anteriormente, y el área proyectada del agujero va a ser igual al diámetro del pasador, que lo acabo de determinar en el paso anterior, por el espesor del eslabón, que ya dimos la explicación de por qué es esta área. Ahora sí, sustituyo valores en esta ecuación. Tenemos que el esfuerzo de aplastamiento que se va a presentar en el eslabón y el perno va a ser igual a la carga aplicada, que la carga la determinamos de 10.000 libras entre el diámetro del pasador, que lo acabamos de determinar también, 1.03 pulgadas, por el espesor del eslabón,
Un cuarto de pulgada. Una disculpa que la mueva así. Un cuarto de pulgada. Y listo. A mí me dio de 38.834.95 más. ¿Cuál que me dio el valor? A mí también. Jonathan. Jonathan. Ahorita te apunto, creo que estoy diciendo. Libras sobre pulgada al cuadrado. Libras sobre pulgada al cuadrado. Les voy a poner el valor que yo tengo. Diría nuestro presidente, yo tengo otros datos. Si utilizan todos los decimales, si no estoy mal, les daría 38.832.52 y como dice su compañero, las unidades serían libras sobre pulgada al cuadrado o, si no me equivoqué, eso lo podemos representar en kilolibra pulgada al cuadrado, que sería KSI, que es de 38.85 KSI. Y con esto entonces resolvimos el inciso B de este problema. Y terminamos el tema de esfuerzos de aplastamiento y comenzamos entonces ahorita con torsión en barras. Jonathan Osvaldo, ¿tiene alguna duda? Y No, todo bien. gracias. Espero a alguien para apuntar o ya puedo seguir. 30.700. Permítame, por favor, un minuto. Sí, Sebastián. Listo, gracias. De nada. ¿Listo? ¿Ya no espero a nadie? Ok. Entonces les decía que aquí ya terminamos esfuerzo de aplastamiento y vamos al siguiente tema. Aquí voy a hacer un paréntesis para lo que vamos a platicar al final, que sería sobre el examen. Los que están tachados son los temas que aún no se evalúan. Recordemos, pues la unidad 1 ya la evaluamos, los diagramas de cortante, fuerza normal y momento en marcos. Entonces, tendríamos sin evaluar esfuerzos normales de formación, relación entre esfuerzo de formación, esfuerzos cortantes directos, esfuerzos de aplastamiento y vamos a comenzar esfuerzos de torsión en barras de sección circular. El segundo parcial abarcaría hasta este tema, hasta esfuerzos de torsión en barras de sección circular. Yo sé que nos faltan muchas unidades, pero lamentablemente el curso es tan corto y luego les digo que me quitaron una semana que todo lo que veamos después de esfuerzos de torsión va a ser para el tercer parcial. Ya lo analicé y creo que sí es la mejor opción hacer 2 exámenes en lugar de 1 porque si no se les va a juntar un formulario inmenso que igual y pues eso los va a confundir más. Además que pues es diferente tener 3 oportunidades a tener nada más 2. Entonces, para que lo vayan teniendo en cuenta, ya tienen las presentaciones de PowerPoint, lo único que si no creo que no les subí todavía la de esfuerzos de torsión, pero resumen, hasta aquí, hasta esfuerzos de torsión, viene el segundo parcial. Ahorita les platico entonces cuándo sería ese examen, pero para que lo vayan teniendo en cuenta y es ya la siguiente semana el examen prácticamente. Es un hecho. Entonces, ténganlo en cuenta. ¿Qué más les iba a decir de esta parte? Creo que nada más. Comenzamos entonces esta parte teórica. Nosotros hasta ahorita, en los temas anteriores, hemos visto cuál es el comportamiento que van a tener mis elementos ante cargas exteriores. En este caso hemos visto nada más cargas axiales y estas cargas axiales me han producido ya sea esfuerzos normales o esfuerzos cortantes y pues también los esfuerzos de aplastamiento que acabamos de ver. En esta sección vamos a ver un tipo de comportamiento que es un poquito más complicado, que es el efecto que tienen cargas de torsión sobre barras de sección circular. Estas cargas de torsión, pues obviamente nos van a provocar esfuerzos de torsión. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de torsión? Nos estamos refiriendo al torcimiento de una barra recta al ser cargada por momentos o que también le llamamos pares de torsión que van a tender a producir una rotación
del elemento con respecto a su eje longitudinal. Ahorita creo que va a quedar más claro en las imágenes. Y estos momentos que se están aplicando sobre la barra me van a producir esfuerzos cortantes. Ahorita vamos a ver por qué esfuerzos cortantes. Pero para ver esto de la torsión, pues imagínate que estás agarrando un destornillador, lo estás usando, entonces tú con tu mano estás aplicando un momento en este mango y eso te va a provocar un torcimiento del cuerpo del tornillo. Y esta es la forma más básica en la que podemos ver estos cargas de torsión, pero pues también en donde más se presentan, se pueden presentar en los ejes de transmisión, en los ejes de los automóviles, en ejes de hélice, barras de dirección, o si alguno trabaja con taladros, en las brocas de los taladros, pues también se presenta este tipo de cargas. Ahora, en estas imágenes de aquí podemos ver el caso ideal de la carga torsional. Entonces, en este caso tenemos una barra recta soportada en un extremo, tenemos un apoyo empotrado y esta barra va a estar cargada por dos pares de fuerzas iguales y opuestas. En este caso, este primer par consiste de las fuerzas P1, los cuales estas fuerzas están separadas por una distancia de 1 y tenemos este otro par de fuerzas P2 separados una distancia de 2. Estos pares le llamamos pares de torsión o momentos de torsión y nosotros podemos calcular como tal el momento de par de torsión con la magnitud de las fuerzas por la distancia que las separa. Esta parte de los pares de torsión la vieron en estática. Entonces, ¿cómo nosotros podemos representar estos pares de torsión que son muy comunes que se van a presentar en las barras? Lo podemos representar a través o de flechitas, ya sea a lo largo del eje longitudinal de la barra o a través de flechas curvas. Por lo general, a mí me gusta más esta representación, pero también en algunos libros van a encontrar esta otra representación. Vamos a ver cómo se aplica. En la primera representación vamos a utilizar la regla de la mano derecha para vectores. Entonces, para este primer par, ustedes con su mano derecha van a simular la rotación la rotación que te está provocando el par. Entonces, si ustedes ven este par, la rotación va a ser en este sentido, como si tuvieras agarrado la barra, como en esta imagen, y estás haciendo el giro hacia adelante. Entonces, la regla de la mano derecha significa que tú haces el giro hacia la palma de tu mano y con el pulgar tienes que estar indicando el eje longitudinal de la barra. Entonces, aquí tienes el pulgar, el giro va en este sentido para este primer momento de torsión, por lo tanto, hacia donde apunta tu pulgar va apuntado el vector. Caso contrario, para este segundo par de momento, tenemos que va a girar ahora en este sentido, entonces es como si tu mano estuviera viendo hacia ti y tú cierras la mano, estás girando la mano para cerrarla y el pulgar te indica la dirección del vector. Entonces, este vector iría ahora en este sentido. Entonces, esta sería una representación. La segunda representación, que a mí se me hace más sencilla de analizar, es a través de flechas curvas, en la cual indicas como tal cómo rotaría la barra sometido a este momento. Entonces, en este caso, está girando así y en este otro caso está girando en sentido contrario y así dibujo los momentos. Entonces, esta representación es importante cuando estemos resolviendo problemas. Ahora bien, vamos a tener dos grandes tipos de problemas de torsión que vamos a resolver. Vamos a tener problemas de torsión pura y de torsión no uniforme. Cuando hablamos de torsión pura, que es la más sencilla de analizar, nos vamos a referir a la torsión de una barra prismática y con barra prismática nos referimos a que es un elemento que es recto, como en este caso, y que tiene la misma sección transversal a lo largo de toda su longitud. Entonces, en la torsión pura tenemos la torsión de este tipo de barras sometida a pares de torsión que actúan solamente en los extremos. Ahora vamos a tener otro tipo de torsión, que es la torsión no uniforme, que no requiere que la barra sea prismática, es decir, que no requiere que la barra tenga la misma sección transversal a lo largo de toda su longitud
y que yo puedo tener pares de torsión aplicados que pueden actuar a lo largo de la barra y que pueden variar también a lo largo de la barra. Entonces aquí tenemos 3 imágenes de esta torsión no uniforme. En la primera imagen tenemos una barra en la cual tenemos varios segmentos prismáticos. Aquí tenemos una sección transversal y pues aquí tendríamos otra. Tendríamos que analizarlo de manera separada y tenemos varios pares a lo largo de toda la barra. Entonces esto me complica, como les digo, un poquito las cosas. Ahora, tenemos este otro caso en el cual sí tenemos pares de torsión constantes en los extremos, pero tenemos una variación de la sección transversal a lo largo de toda la barra. Y tenemos el caso más complicado en el cual tenemos la variación del área de la sección transversal de la barra y también tenemos variación del momento a lo largo de toda la barra. Entonces, en este tema vamos a trabajar con los dos tipos de torsión, pero dentro de torsión uniforme, pues nada más vamos a resolver este primer caso en el cual yo tengo varios segmentos que puedo analizar bajo torsión pura, pero eso lo vemos entonces más adelante. Y en esta sección también vamos a identificar qué es lo que vamos a resolver y vamos a trabajar solamente con barras de sección transversal circular, ya sea sólidas o huecas. Y también vamos a ver cómo aplicamos las ecuaciones que determinemos en ambos casos. Ahora, ¿por qué nos limitamos a trabajar con barras de sección transversal sólida, circular? Si nosotros trabajáramos con alguna sección que no sea circular, ya sea una sección en I, una sección en L, una sección rectangular, vamos a ver que este tipo de barras se van a comportar de manera diferente a las barras circulares, no van a tener la misma distribución de los esfuerzos ni de las deformaciones, y ese tipo de secciones transversales, a pesar de que parece muy básico que si yo puedo trabajar con un círculo, podría trabajar con un cuadrado también o un rectángulo, por la misma forma, mi distribución de esfuerzos va a ser diferente. Yo no voy a tener necesariamente los máximos en toda la superficie exterior de las secciones transversales. Entonces, en ese caso, yo necesito de mecánica de materiales o resistencia de materiales avanzada para poderlos analizar. Entonces, en este primer curso solamente nos vamos a enfocar a secciones circulares por este tema, porque las otras secciones, su distribución de esfuerzos es muy complicada, a diferencia de estas secciones circulares. Entonces, hasta ahorita hemos quedado que vamos a trabajar torsión pura, torsión no uniforme, en barras con estas secciones. Ahora bien, creo que sí se los comenté esto al inicio. Si nosotros tenemos un elemento, una barra sometida a cargas de torsión, estos momentos o pares de torsión se me van a producir esfuerzos cortantes, esfuerzos que se van a desarrollar en la sección transversal de la barra. Para poder investigar esta torsión y definir las ecuaciones de esfuerzo o de deformación, tenemos primero que establecer cuál es la relación como tal entre los esfuerzos cortantes que se me van a desarrollar y el momento de torsión. Para poder establecer esta relación, se van a hacer las suposiciones siguientes. Esto nos simplifica el análisis para determinar estas ecuaciones. Primero, vamos a suponer que la sección transversal de la barra, que antes de la torsión es plana, va a permanecer plana después de la torsión. Es decir, la torsión no va a ser tal que se me va a labiar o deformar esta sección transversal. Por otro lado, vamos a suponer también que la deformación angular va a variar linealmente desde su eje longitudinal. Esta deformación angular se va a ver en este sentido, entonces va a variar linealmente. Además, se va a considerar que el ángulo que yo voy a tener de torsión entre un extremo y el otro de la barra, ustedes imagínense, agarran una barra, tuérzanla o gírenla con sus manos, una en cada sentido en los extremos, entonces tú vas a tener un ángulo de rotación. Ese ángulo de rotación o de torsión es pequeño, por lo tanto, no se va a cambiar de longitud nuestra barra ni los radios. Ustedes imagínense que si tienes la barra y la tuerces mucho, pues la barra va a alargarse y la sección transversal, como la masa no se crea ni se destruye, se va a hacer más pequeñita. Entonces, en este caso, suponemos que esta torsión, pues me provoca ángulos pequeños. Ahora, por otro lado, vamos a trabajar solamente con barras que estén hechas de material linealmente elástico.
Por lo tanto, vamos a poder aplicar la ley de Hooke, pero en este caso para cortante. Recordemos que la ley de Hooke lo que nos dice es que el esfuerzo es directamente proporcional a la deformación. Esfuerzo en cortante se representa con tau y las deformaciones por cortante las representamos con gamma. Si yo quiero expresar esta relación como una ecuación, necesito meter una constante de proporcionalidad y la constante de proporcionalidad que se utiliza en el caso de cortante es el módulo de elasticidad en cortante, que esto también, al igual que el módulo de elasticidad que vimos para esfuerzo normal, pues depende del material con el cual esté trabajando. Entonces, con esta relación de la ley de Hooke, nosotros podemos ver o intuir que mi distribución de esfuerzos en mi sección va a ser de esta manera. Va a variar linealmente y esta variación pues depende del tipo de material y en este caso trabajamos con material linealmente elástico y aplicamos la ley de Hooke. Establecido esto de cuáles son las suposiciones, vamos entonces a comenzar a definir las ecuaciones que vamos a utilizar para resolver problemas de este tipo de barras sujetas a torsión. Entonces, tenemos nuestra barra, la cual está sometido a esfuerzos de torsión en sus extremos. Quedamos que la distribución de esfuerzos por la ley de Hooke va a ser de esta manera. Yo voy a tener esfuerzos más pequeños en el centro de la barra y los esfuerzos, o el esfuerzo máximo en este caso, va a estar en la superficie externa de la barra y mi variación va a ser lineal. Es decir, aquí tengo un triángulo. Analizando esta figura y por triángulos semejantes yo puedo establecer esta ecuación que ven aquí. Yo tengo tau máximo es AR al radio de la sección transversal en esta parte, como tau, que es el esfuerzo en un punto interior, es al radio a ese punto interior, que lo voy a llamar ρ. Entonces tengo tau es a ρ como tau máximo es a R. Si yo de esta ecuación despejo tau, tengo que tau es igual a ρ, que es el radio arbitrario, entre el radio de la sección transversal por el esfuerzo que se está presentando en la superficie exterior de la sección transversal. Ahora bien, debido a que estos esfuerzos que yo tengo van a actuar de manera continua alrededor de la sección transversal, yo voy a tener una resultante pues en forma de momento, que va a ser igual al par de torsión que está aplicado en los extremos de la barra. ¿Cómo calculamos este resultante? Vamos a tomar un pequeño elemento diferencial de dimensiones dA, ubicado a una distancia radial ρ desde el centro. Yo en este elemento diferencial voy a tener una fuerza cortante, un esfuerzo cortante tau. Entonces, yo puedo calcular la fuerza cortante que se está desarrollando en este elemento diferencial y esa fuerza cortante sería igual a tau por el área del elemento que sería dA. Ahora, el momento que me va a provocar esta dA, pues simplemente lo multiplico por su brazo de palanca, que en este caso es ρ. Si yo quiero calcular todo el momento resultante, pues yo tengo que integrar todas las pequeñas áreas que tengo aquí en la sección transversal. Entonces, lo que acabo de explicar, escrito de manera matemática, tenemos que el momento resultante va a ser igual a la integral en todo el área del esfuerzo cortante por el diferencial de área y eso por su brazo de palanca, que es ρ. En esta ecuación 2 vamos a sustituir esta ecuación que determinamos a través de los triángulos semejantes de esta imagen y vamos a obtener esta ecuación de aquí. Si yo desarrollo esta ecuación y considerando que tau máximo y R son constantes porque están en el extremo, no van a variar, yo voy a obtener esto de aquí, donde aquí tengo un integral que ustedes deben de conocer previamente, que es la integral de ρ al cuadrado por diferencial de área. Si ustedes se regresan a sus apuntes de estructuras isostáticas, van a ver que esa integral es igual al momento polar de inercia. Ahorita les recuerdo cómo calculamos el momento polar de inercia para una sección circular que es con la que estamos trabajando. Entonces, una vez que sé que esta parte de mi ecuación del momento resultante es igual al momento polar de inercia, yo puedo reescribir la ecuación 3 como tau máximo entre R, que es esta constante que sacamos de la integral, por el momento polar de inercia que nosotros determinamos que es igual a esta integral.
Si de esta ecuación yo despejo tau máximo, yo voy a obtener finalmente la fórmula que me va a dar el esfuerzo cortante máximo que se va a presentar en mi sección transversal, que se presenta en la superficie exterior de la sección transversal. Entonces, este esfuerzo máximo va a ser igual al par de torsión que esté aplicado sobre la barra por el radio de la sección transversal de la barra entre el momento polar de inercia. Ahora, esto nada más nos va a dar el esfuerzo en esta superficie exterior, el esfuerzo máximo que se va a presentar, pero quizá yo necesito calcular el esfuerzo en algún punto dentro de mi área de la sección transversal. Para eso vamos a utilizar la primera ecuación, que la definimos a partir de los triángulos semejantes, y de esta ecuación yo voy a despejar tau máximo. Tengo entonces que tau máximo es igual a tau por R entre ρ. Si nosotros sustituimos esta ecuación 5 en la ecuación 4, es decir, las igualamos y despejamos tau, vamos a obtener la fórmula generalizada de la torsión, la cual es tau es igual a el par que está aplicado sobre la barra por el radio en el cual queremos calcular el esfuerzo cortante entre el momento polar de inercia de toda la sección. Entonces tenemos estas dos ecuaciones, una que nos va a dar el máximo y recordando que el esfuerzo máximo se va a presentar en este anillo exterior, o dos, si yo necesito el esfuerzo en cierto punto dentro del área de la sección transversal, pues necesito conocer el radio en el cual yo quiero calcular el esfuerzo cortante y pues aplico esta ecuación. Bueno, aquí tienen las unidades, siempre les pongo las unidades en las cuales se representa, pero ya sabemos los esfuerzos están en newtons metro al cuadrado o libra pulgada al cuadrado, los pares de torsión, newton por metro o libra por pulgada, el radio en metros y el momento polar de inercia en unidades elevadas al cuadrado. Ahora, aquí les recuerdo las ecuaciones que se tienen para calcular el momento polar de inercia. Si estamos trabajando con una sección maciza, el momento polar de inercia lo calculamos como pi por radio al cuadrado entre 2 o como pi por diámetro al cuadrado entre 32. Cuando estamos trabajando con una sección hueca, tenemos pi entre 2 por la diferencia de los cuadrados de los radios, donde tenemos radio exterior y radio interior, o como pi entre 32 por la diferencia de los cuadrados de los diámetros, diámetro exterior y diámetro interior. No es necesario que traigan los momentos polares de inercia de todas las secciones. Nuevamente, solamente vamos a trabajar con secciones circulares o macizas o huecas. Por lo tanto, con estas dos ecuaciones es suficiente, pero si es necesario que recuerden, bueno, creo que no hay mucha complicación en cómo utilizarlas. O tienes el radio, o tienes el diámetro, o tienes el radio exterior-interior, o diámetro exterior o interior. Ahora bien, si nosotros toda la deducción de las fórmulas las hicimos a partir de una sección sólida, ¿cómo las vamos a aplicar a una sección hueca? Bueno, aquí tenemos, les pongo otra vez la distribución de esfuerzos en una sección maciza sólida, en una sección sólida. Y nosotros recordemos que en la deducción de la fórmula de la torsión, nosotros trabajamos con estos diferenciales de área, su esfuerzo y su distancia al centro. Se determinó entonces que el momento de torsión interno, que es igual al momento aplicado, es igual a la suma de los momentos en toda el área de la sección transversal, es decir, en anillos concéntricos. Ahora, si ustedes analizan, yo tengo anillos cercanos al centro y estos anillos cercanos al centro, de acuerdo a la distribución de esfuerzos, van a tener esfuerzos muy pequeños, van a tener radios ρ pequeños, por lo tanto los anillos que tengo en la parte interior van a contribuir en una cantidad muy pequeña al par resistente total. Entonces yo puedo son tan pequeños que pueden tender a cero, por lo tanto yo puedo aplicar las mismas ecuaciones para la sección hueca. Nuevamente en esta parte interna pues tengo contribuciones muy pequeñas al par resistente total, por lo tanto las puedo omitir. En el caso de una sección hueca, pues nada más voy a tener la misma forma de la distribución de esfuerzos, pero obviamente solamente voy a tener esfuerzos en la parte maciza de mi sección hueca. Aplico las ecuaciones de manera similar.
Lo que va a cambiar aquí es cómo tomamos el momento polar de inercia, que ya les presenté las ecuaciones tanto para la sección sólida como para la sección hueca. El par, si yo tengo la misma barra bajo el mismo par, nada más que una es sólida y el otro es hueca, el par que voy a utilizar en las ecuaciones tanto para la maciza como para la hueca van a ser las mismas. El radio en la sección hueca, perdón, la sección sólida, pues es el radio total. En la sección hueca es el radio exterior, no es necesario hacer ninguna modificación del radio, el radio siempre va a ser el radio exterior. Y pues al momento polar de inercia ya dijimos que tenemos una ecuación para cada una de las secciones. Ahora bien, si tú aplicas la segunda ecuación, que es la fórmula generalizada para la torsión, pues tienes que tener en cuenta que solamente puedes calcular esfuerzos en esta zona. Es decir, tu distancia radial ρ va a estar limitada a este intervalo entre el radio interior y el radio exterior. Aquí, si tú calculas un esfuerzo, te va a dar valores, pero recordemos que aquí no tengo como tal material, por lo tanto no me soporta esfuerzos. ¿Por qué utilizamos a veces las secciones huecas? Después de esta explicación, nosotros podemos ver que una sección hueca y una sección sólida no necesariamente me van a soportar la misma carga, pero yo con la sección hueca puedo ahorrar material, puedo ahorrar peso en mi construcción o en mi eje o en la barra que esté trabajando, entonces por eso se utilizan ese tipo de secciones. Resumen, puedo reducir el peso y puedo ahorrar el material y puedo soportar cargas similares a la carga que me soportaría una sección maciza. Entonces, hasta ahorita hemos determinado los esfuerzos en las barras. Déjenme ver cuánto me falta. Sí, terminamos. Una disculpa que hoy no los voy a dejar salir temprano. Entonces, una vez que terminamos los esfuerzos cortantes en las barras, otra cosa importante a determinar en este tipo de problemas son las deformaciones torsionales que voy a tener en la barra. Aquí nos vamos a referir entonces al ángulo de torsión. Este ángulo de torsión va a ser importante cuando estemos diseñando. Por ejemplo, tengo límites de cuánto se puede torcer o deformar una barra ante ciertas cargas. Por lo tanto, es importante pues determinar este ángulo de torsión. Entonces, nosotros tenemos nuestra barra, aplicamos los momentos de torsión y nosotros podemos ir calculando este ángulo de torsión si nosotros nos fijamos en una fibra, la posición original de esta fibra, que aquí está representado con rojo. Una vez que yo aplico el momento de torsión, esa fibra se me va a mover de posición. En este cambio de posición, yo voy a medir el ángulo de torsión, que le voy a llamar ρ. Y como están viendo en esta imagen, este ángulo de torsión va a variar linealmente a lo largo de toda la barra. Es decir, que el ángulo de torsión es función de la longitud de la barra. No va a ser el mismo el ángulo que yo tengo en esta parte de aquí que si yo determino los ángulos a lo largo de la barra. Entonces voy a tener ángulo en función de X, donde el máximo va a estar en el extremo y el más pequeño en el extremo, en este caso en el extremo empotrado. Entonces, ¿cómo calculamos este ángulo de torsión? De una barrita, la cual está sometido a pares de torsión en sus extremos, vamos a tomar un pequeño elemento diferencial de longitud de X. Aquí está agrandado ese elemento diferencial. Tenemos entonces en esta parte de aquí, más bien en esta parte de aquí vamos a identificar un elemento en la superficie del elemento diferencial de dimensiones AB y DC. Una vez que se aplique el par de torsión, los puntos B y C van a cambiar de posición ahora a B' y a C'. Y aquí se me van a formar dos ángulos que van a ser necesarios determinar. Tenemos el ángulo diferencial de phi en esta parte interna, y en esta parte de aquí vamos a tener gamma máximo, que va a ser la deformación unitaria por cortante que se tiene. Entonces, viendo esta imagen de
gamma máximo y de diferencial de phi, vamos a plantear cómo calcular estos ángulos que están marcados en la imagen. Tenemos que la tangente de gamma máximo va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto es BB', cateto adyacente es AB, y AB a su vez es igual a la longitud del elemento diferencial. Entonces planteamos esta primera ecuación. Para el diferencial de phi tenemos cateto opuesto, que es BB' entre el radio de la sección transversal. Ahora, si nosotros consideramos ángulos muy pequeños, cuando consideramos ángulos muy pequeños asumimos que el ángulo es aproximadamente la tangente del ángulo, pues vamos a tener estas dos equivalencias. Gamma máximo es aproximadamente igual, a la tangente de gamma máxima, y diferencial de phi es aproximadamente igual a la tangente del diferencial de phi. Si nosotros consideramos eso y de cada una de las ecuaciones, de estas dos ecuaciones, despejamos B', que sería esta distancia de aquí, vamos a obtener esta ecuación 1 y ecuación 2. Igualando estas dos ecuaciones, vamos a tener que la deformación máxima por el diferencial de x es igual a el radio por el diferencial de phi. Vamos a dejar ahorita por un momento esta ecuación y vamos a recordar las ecuaciones para la ley de Hooke y la fórmula de torsión que acabamos de determinar. Para la ley de Hooke tenemos que la deformación es igual al módulo de elasticidad en cortante y la deformación. Ahora, la fórmula de torsión, tantas letras y se me va. Tau máximo, el esfuerzo cortante, es igual al par aplicado por R entre J. Estas dos ecuaciones, ley de Hooke y fórmula de torsión, las vamos a igualar y vamos a despejar esta deformación máxima y vamos a obtener entonces que la deformación máxima es igual al par aplicado por el radio entre el módulo de elasticidad en cortante por el momento polar de inercia. Entonces nos quedamos con esta ecuación que dejamos un poco quieta, que trabajamos en esta parte, y esta segunda ecuación de la ley de Hooke y la fórmula de la torsión. Vamos a sustituir la ecuación 4 en la ecuación 3 y vamos a despejar el diferencial de phi. Vamos a obtener entonces finalmente esta ecuación. Diferencial de phi es igual al par aplicado, al momento de par aplicado, entre el módulo de elasticidad en cortante por el momento polar de inercia por el diferencial de x. Esta ecuación de aquí nos va a permitir calcular el ángulo relativo que tengo entre dos secciones inmediatas separadas por una distancia infinitesimal de x, es decir, en un elemento diferencial. Yo voy a poder determinar el ángulo de rotación a partir de esta ecuación, pero no es el que queremos. El que queremos es el ángulo de torsión total. Por lo tanto, esta ecuación la vamos a integrar en toda la longitud de la barra en la cual estamos trabajando. Por lo tanto, tenemos que el ángulo de torsión va a ser igual a la integral de 0 a L en toda la longitud de T por G por J por el diferencial de X. Integrando esta ecuación nos va a dar finalmente la ecuación para calcular el ángulo de torsión. El ángulo de torsión que yo voy a tener total en la barra va a ser igual al par de torsión que esté aplicado por la longitud total de la barra entre el módulo de elasticidad en cortante de la barra por el momento polar de inercia de la sección transversal. Entonces, hasta ahorita tenemos estas tres ecuaciones. Reformulemos, tenemos la fórmula de torsión, la fórmula generalizada de torsión y este ángulo total de torsión. Además, que sabemos que podemos aplicar la ley de Hooke para poder resolver problemas en el cual establecemos la relación entre el esfuerzo y la deformación. El día de mañana resolvemos problemas, por favor, no se me vayan. Bueno, no sé si en esta parte tienen dudas. Si no hay dudas, no se me vayan para platicarles del examen. No hay dudas, entonces déjenme les quito la presentación. Como les digo, el día de mañana comenzamos con estos problemas. Déjenme termino la grabación.